los que trabajamos literatura griega tenemos un vicio que nos gusta usar mucho, y sobre todo cuando hablamos con los latinistas, que es burlarnos un poco de los demás diciendo que no inventaron nada. Ni los romanos inventaron nada, ni los autores modernos inventaron nada. Digamos, siempre tenemos esta idea de todo lo que hagan todos los demás lo inventaron los griegos. Y esto va para todo. Esto va para la filosofía, para la literatura, para la historia, para la matemática, para el arte. Para todo lo inventaron los griegos. Pero si las cosas que creemos que no inventaron los griegos simplemente es porque están perdidas. Si tuviéramos los textos griegos, sabríamos que lo inventaron los griegos también. Y más allá de que nos divierta un poco y que sea un poco un chiste en la práctica, la realidad es que la cultura griega fue una cosa extraña en la historia de la humanidad. Pero no porque los griegos sean genios. Y me parece que eso es siempre lo más importante que tenemos que recordar. Los griegos no eran genios, no tenían una genética superior a la historia humana, no sería una serie de circunstancias que no pasó nunca, perdón, no sería una serie de capacidades intelectuales superiores que jamás pasaron en ningún otro lado de la historia. La proporción de gente inteligente en Grecia era más o menos la misma proporción de gente inteligente de cualquier otro lugar de la historia de la humanidad, de cualquier otro lugar o tiempo de la historia de la humanidad. Pero Grecia, y particularmente la Grecia del periodo arcaico, del periodo helenístico, la cultura griega más bien, estuvo en una confluencia de circunstancias muy particular que le permitió a los griegos desarrollar una serie de cuestiones y de conceptos que no se habían desarrollado antes en ningún lugar. Y que seguramente se habrían desarrollado en otros lugares después. De hecho, en algún que otro lado más o menos independiente se dio. Pero como los griegos lo desarrollaron, no hubo necesidad de desarrollarlo más adelante. Ahí me viene una engaña pichanga cuando nosotros decimos los griegos no inventaron, los que vinieron después no inventaron nada. Porque sí, obvio que no inventaron nada. Digo, lo habían inventado los griegos, ¿para qué vas a volver a inventarlo? Es bastante ridículo. Es como si alguien se burlara y dijera, los griegos no inventaron la rueda, la inventaron los mesopotámicos, qué tontos que eran los griegos. No, ¿para qué van a volver a inventar la rueda? Ya la habían inventado. La encontraron inventada cuando empezó su cultura. Ninguna cultura inventa nada que puede tomar de otra. Cuando nosotros estudiamos la cultura griega en general, pero en particular la cultura helenística, lo que podemos ver cuando, y decimos, vamos a decirlo así, y observamos que se dieron esta serie de desarrollos conceptuales que no encontramos antes, pero que van a ser tan importantes para todo lo posterior. Lo más importante que tenemos que hacer es entender la serie de factores que llevaron a generar este efecto, porque entender cómo se produjo esto es entender por qué se produjo y es entender lo que se produjo. Eventualmente, cuando nosotros llegamos al final de la literatura, al final del periodo helenístico, y vemos lo que el periodo helenístico heredó a la cultura posterior, podemos apreciar en retrospectiva todos esos avances. Pero si lo vemos desde el otro lado, si lo vemos desde el lugar de donde venían estos autores, digamos, desde el lugar que precedió a estos autores, estos aparentes milagros, estos aparentes desarrollos conceptuales en estilo, en realidad empiezan a tener mucho sentido. Nosotros empezábamos este seminario hablando de las características del periodo helenístico, hablando de el cambio repentino que se produjo en el periodo helenístico y cómo los griegos, las personas culturalmente griegas, prácticamente de un día para el otro se despertaron en un mundo que era completamente distinto a todos los que nos precedía. Y hablábamos de este mundo multicultural en donde se cruzaban los griegos con extranjeros, los griegos con macedonios y los griegos con otros griegos, que normalmente no se cruzarían. Y hemos visto mucho de esto en los textos que lo trabajamos. En los últimos, en los textos de la bucólica, hablábamos del uso del dialecto dórico en el hexámetro, que es de por sí un gesto multicultural.
Yo lo mencioné muchas veces porque justamente ese uso del dialecto dórico, el dialecto de la lírica, en el hexámetro, el metro de la épica y el metro de la cultura jónica, es un símbolo en sí mismo del carácter multicultural. Es una combinación que en la perspectiva de un griego helenístico sería imposible, que combina dos cosas que no deberían estar siendo combinadas. Y eso lo vemos constantemente, la mezcla de dialectos en el lenguaje helenístico, que es algo que no pudimos más que glosar a lo largo del seminario, es una manifestación de la multiculturalidad. Como también lo es la combinación de mitos regionales de diferentes orígenes en Aitia, en Apolonio y en muchos otros autores. La multiculturalidad y la mezcla también se manifiesta en la apropiación de formas tradicionales para géneros nuevos, como los usos del hexámetro para el mismo en Teócrito, o el uso del coriambo en el yambo de Calímaco o en el mismo de Herodas. Y este mundo que también es nuevo y que da lugar a una reflexión muy profunda sobre la identidad griega, porque el choque con otras culturas obliga a repensar qué es lo que define a la propia, obliga a estos autores a justamente enfrentarse a la tradición. Y al enfrentarse a la tradición, el rol del autor, el rol del poeta, que ya en la tradición griega es un rol fundamental, se hace todavía más evidente porque es el poeta y el autor erudito el que decide cuál es esa tradición, el que recorta esa tradición y elige dentro de esa tradición qué es lo que decide conservar y cómo se construye la identidad a través de justamente los textos heredados. En Aitia, en los signos de Calímaco, en Apolonio, en Nicofrón, incluso en epigramática, con, con el género de los epigramas funerarios de grandes poetas o de que los poetas están construyendo deliberadamente. No es accidental que en el periodo helenístico, cuando un poeta tiene que declararse a sí mismo como poeta y buscar un proceso de legitimación, busque ese proceso de legitimación en un autor del pasado. Cuando nosotros veíamos el texto de Jambo 8, perdón, el mismo octavo de Herodas, o el Jambo primero, el octavo, el tercero de Calímaco, de la bucólica de Teócrito, Aitia de Calímaco, las figuras legitimantes en esos poemas Hesíodo y Ponacte son figuras legitimantes que en general lo veíamos desde el lado del poeta que está siendo legitimado. Pero esa legitimación del poeta es también una legitimación de quien está legitimando. Al poner Hiponacte como la figura que puede decir que Calímaco es capaz de componer un yambo, Hiponacte también está construyéndose como algo. Porque no es Hiponacte. Hiponacte parece una tontería decirlo, pero es importante notarlo. Hiponacte no salió de la muerte para decirle a Calímaco, vos sos un compositor de yambos. Calímaco puso a Hiponacte en ese lugar. Y poner a Hiponacte en ese lugar es lo que permite que Hiponacte ocupe el lugar en la tradición cultural griega que Hiponacte ocupa para nosotros y para todos los figuras posteriores a Calímaco. La legitimación de los poetas es un proceso de legitimación que va para los dos lados. Legitima al poeta, que se está siendo legitimado, pero también legitima la tradición. Cuando Polonio inicia su poema épico invocando a Apolo, introduciendo un himno en su propio poema, eso también es un proceso de legitimación de la tradición. Es un proceso de fijación del modelo tradicional de composición épica. Y sabemos que es un proceso de fijación del proceso de composición épica, porque cuando vamos al Epílion y esto no pasa, podemos darnos cuenta que el Epílion está rompiendo con algo. Apolonio nos da el modelo con el que el Epílion rompe.
Pero los dos hacen lo mismo. Los dos están reflexionando sobre el proceso de qué es la tradición que se heredó. Y esa reflexión, por supuesto, si tuviéramos más textos, si tuviéramos prosa, si tuviéramos consideraciones, si tuviéramos charlar con esta gente, seguramente era un tema de conversación constante. Pero nosotros podemos entender ese proceso de reflexión a través del análisis de los textos. Los autores del periodo helenístico se encuentran en un mundo en donde qué es ser griego, qué es lo que significa pertenecer a esta cultura, es un problema al que su trabajo es dar respuesta. Y cuando decimos que su trabajo es dar respuesta, no es un mero eufemismo, ni siquiera es una metáfora, es literal. Las cortes helenísticas mantenían a estas personas para que construyeran la identidad helénica que las cortes helenísticas querían imponer en el mundo que dominaban. Ptolomeo necesitaba una respuesta a la pregunta ¿qué es ser griego? Porque Ptolomeo quería decir que era un rey griego. A los griegos. Quería decirle a los griegos que era un rey griego. De la misma manera que nosotros sabemos que le decía a los egipcios que era un faraón. Y lo sabemos porque hay un montón de monumentos que construyen a Ptolomeo como un faraón egipcio. Pero ese mensaje es muy estándar en la crítica, enfocarse por un lado en ese mensaje a los egipcios y por el otro dar como medio por sentado que el proceso de financiamiento y de mantenimiento de un mundo intelectual griego es como algo cool, ¿no? Es como a los pobres tontitos egipcios les decimos que soy un faraón y a los griegos que eran intelectuales les digo, mirá, macho, vení y yo te banco la poesía. Pero no son procesos distintos, es lo mismo. La intelectualidad egipcia era una intelectualidad fundada en torno al sacerdocio, a los templos, a la religión, a la cultura religiosa. Y esto lo sabemos por los propios egipcios, pero también por los testimonios extranjeros, en donde nos destacan que los sacerdotes egipcios eran los que desarrollaban cosas como la matemática, la astronomía, etc. Ptolomeo construye su propia identidad egipcia al construirse como faraón. Y esto pasa también, pasa algo parecido en la corte de los Seleucidas, aunque es más difuso. Pero mientras que para nosotros es obvio ese proceso de construcción de la identidad egipcia, porque la identidad egipcia está mucho mejor definida, esto póngalo con un asterisco, pero en principio está mucho mejor definida que la identidad griega, justamente porque la identidad griega es un problema para los propios griegos. Para los egipcios, que llevaban bastante más cientos de años estableciéndose como cultura, como una cultura unificada, configurarse como un heredero de la cultura egipcia era un poco más sencillo. Ciertamente porque construías distintos templos en distintos lados y más o menos cerraba. Pero para los griegos, y sobre todo porque estabas en Egipto, estando en Egipto, esto era un problema más sencillo, porque estabas en Egipto. Pero para un griego en Alejandría, en un lugar donde no había tradición, donde no había historia, ¿qué es ser griego? Es un problema que implica un esfuerzo para construir. Y no es extraño que las cortes helenísticas hayan hecho semejante esfuerzo para construirlo, porque la única manera de convencer a todos los griegos de ser dominados es hacerles entender o hacerlos o convencerlos de que forman parte de algo más grande que su municipio, que su demos, que su polis, que su etnia. Mezclar dialectos, mezclar mitos, compilar una tradición cultural es un ejercicio que no es ocioso, es político y es fundamental para la validación de los reinos helenísticos. Pero también es fundamental para la validación de personas que ya no están en contacto con las tradiciones que legitimaban a sus antecesores. Cuando un autor helenístico tiene que componer poesía, ya no puede hacer lo mismo que hacía un autor del periodo arcaico clásico. Porque los lugares en donde esos autores componían, las formas de componer poesía de esos autores ya no existen. O, si quieren, existen, pero no son las únicas que existen, o eventualmente existen, pero ya no existen de la misma manera. El teatro clásico, por supuesto, continúa existiendo, sigue habiendo tragedias, sigue habiendo teatros, pero la épica es bastante problemática.
La circulación de la obra teatral es problemática. La circulación de fenómenos como el mismo es problemática. Y podríamos seguir, pero sería repasar todo el resto del sector del seminario. Entonces, la construcción la construcción de nuevas obras literarias, la construcción de un nuevo modelo cultural, que es lo que se está tratando de hacer en el periodo helenístico, demanda una determinación sobre qué es el mundo cultural de los griegos, qué es la cultura griega que se heredó. Y en este punto, el problema del contexto de performance no es un problema que solamente se reduce a ¿era el himno de Calímaco cantado o no era cantado? Cuando nosotros empezábamos este seminario, yo les mencionaba que, o lo hablábamos en detalle, más que mencionarles, de los modelos para preguntarnos por el problema del contexto de performance en la poesía helenística. Y mencionaba que había tres problemas, tres modelos, o en realidad cuatro grandes modelos. Uno que es el tradicional, que es el modelo de la Torre de Marfil, en donde todos estos textos simplemente circulaban por escrito y eso era todo. El modelo de Cameron, que es el modelo de todos estos textos eran textos para la performance, continuando la tradición. Después un modelo mixto, que era como más o menos cada hay que responder texto por texto, pero que en última instancia no resuelve la cuestión porque responder texto por texto no hace más que reproducir el problema a nivel local. Y finalmente, este nuevo modelo que estoy proponiéndoles y que formulamos con Pablo Llanos, que es este modelo de ficción de performance original, en donde lo que sugerimos es que el texto y cada uno de los textos construye su propio contexto de performance. Ahora, después de haber recorrido todos estos textos, después de haber visto cómo esto funciona, quiero volver a subrayar por qué es importante. ¿Por qué no es simplemente arbitrario? ¿Por qué no es simplemente una solución a un problema que parece secundario? O que en última instancia, bueno, sí, esta es la manera de solucionar el problema de si se ejecutaban o no se ejecutaban. Porque en la determinación de Apolonio de definir un poema épico como un poema sobre los héroes del pasado, en donde hay un rapsoda precediendo el canto por un himno, hay una respuesta a la pregunta por qué es un poema épico que va mucho más allá de la configuración de la ficción rapsódica. Sí hay una ficción rapsódica, definitivamente, pero también hay una forma de decirle al receptor, esto es lo que vos tenés que buscar en un poema épico. Esto es lo que nos legaron nuestros antecesores. Ahora, en esa respuesta, en ese proceso de respuesta que también vemos en los himnos de Calímaco, que también vemos en los mimos, que también vemos en general en la mayor parte de los textos que nosotros vimos, que todavía están en este periodo de definición de la naturaleza de los contextos de performance tradicionales, de la herencia tradicional. En ese proceso hay una reflexión sobre la propia naturaleza de la poesía que abre la puerta a la pregunta, bueno, ¿qué pasa si vamos más allá? ¿Qué pasa si no solo respondemos la pregunta cómo funciona nuestra herencia, cómo funcionan los poemas del pasado, sino que además tomamos esas formas del poema del pasado y hacemos, digamos, un paso más allá? Y ahí encontramos cosas como la poesía didáctica del periodo helenístico, en donde se adopta el modelo de Hesíodo, pero lo que se enseña es algo completamente nuevo. Encontramos poesía como la de Nicandro, que sí es poesía didáctica, que sí juega el juego de Hesíodo, pone un destinatario, nos presenta lo que nos va a enseñar, pero en donde el origen de ese conocimiento ya no proviene de las musas y de los dioses. El origen del conocimiento proviene de la propia sabiduría y el propio conocimiento del autor. Entonces, la herencia que se está estableciendo, la respuesta que da Nicandro a esto es un poema didáctico, porque esto es un poema didáctico, porque uno puede reconocer que esto es un poema didáctico, porque retoma del pasado aquello que Nicandro reconoce como característico del poema didáctico, al mismo tiempo empieza a desarmarse. Porque esa herencia se manipula, esa herencia se modifica para hacer algo nuevo. Algo que está dentro del marco de la tradición, pero que ya no es exactamente lo que la tradición legó.
Y como digo siempre, uno habla, dice estas cosas que suenan grandilocuentes, pero que en la práctica toda la tradición literaria de todos los tiempos hace. Toda la literatura de todos los tiempos toma lo que le legó la tradición y hace un poquito más. Son las circunstancias particulares del periodo helenístico lo que convierte en este gesto en un gesto un poquito más trascendente. Y cuando digo un poquito más trascendente lo estoy diciendo eufemístico, estoy siendo literalmente un poquito más trascendente. Porque en la práctica no es mucho más lo que hicieron los poetas helenísticos que lo que hicieron todos los otros. De hecho, a tal punto no es mucho más que, como les digo, si nosotros vamos a estudiar todos los textos que vimos en el programa, la mayor parte de ellos no hace mucho más realmente que simplemente jugar el juego del contexto de performance. Solamente unos pocos, y a veces de manera extremadamente sutil, dar un paso más allá. Es el caso de Aitia, en donde, hasta donde podemos reconstruir, en función del texto fragmentario, el poema construye el contexto de performance de un poema didáctico, con el poeta, el narrador en realidad, encontrándose con las musas y dialogando con las musas en la revelación de una serie de conocimiento heredado. Pero ese marco se rompe en algún momento y eventualmente en el cierre el poeta declara que lo que se está haciendo es algo que es distinto. Porque ya no es un poema didáctico en donde las musas enseñan a un rapsoda un conocimiento tradicional. Es algo del orden de las historias, es algo del orden de lo que nosotros llamaríamos literatura. El autor adopta la voz, el autor toma la voz y se apropia de la herencia de una manera tal que ya no es un subordinado a la herencia, sino que es su dueño. Y esa vueltita, que es una vueltita que tiene antecedentes en la poesía griega, porque de alguna medida está en Píndaro, y quizás podríamos incluso pensarla también en otros autores como Sófocles, en Eurípides, en Simónides, es recién en el periodo helenístico en donde se produce con un grado de conciencia sobre la naturaleza, sobre lo que eso implica para la literatura. Porque aunque Píndaro expresa su rol de dueño de la mitología, o si quieren, de maestro de la tradición, lo hace no enfrentándose a la tradición, no lo hace diciendo yo me estoy apropiando de la tradición para hacer algo nuevo, lo hace en contraposición a todos aquellos que no son dueños de la tradición, a todos aquellos que no son poetas. El poeta arcaico es un poeta que se distingue de los demás, no de los demás poetas, de los demás, de los que no son poetas. Pero el poeta helenístico es un poeta que entiende que su enemigo, que la persona a la que tiene que superar, son sus antecesores. Y eso, que para nosotros es una obviedad total, porque los percibimos como una obviedad total, es algo que recién los poetas helenísticos vieron por primera vez. Los primeros autores de la historia de la literatura que se tuvieron que enfrentar con el hecho de que había un montón de gente que había escrito antes que ellos y que circulaba antes que ellos son los poetas del periodo helenístico. Porque los que estaban antes no estaban lidiando con una cosa que es, de vuelta, totalmente obvia cuando uno la piensa, pero por primera vez en el mundo, no estaban lidiando con bibliotecas con miles de volúmenes. Y ese avance tecnológico, eso que es un simple avance tecnológico, es algo que cambia la relación con la literatura de una manera profunda. Y así como en Aitia vemos este pequeño gestito del poeta apropiándose de la tradición y poniéndose por arriba de la tradición como quien decide qué es la tradición, porque eso es Aitia. Aitia es, sí, el encuentro con las musas que revelan, pero también es, eventualmente, la superación del autor a las musas, porque es el autor el que termina decidiendo, el narrador el que termina decidiendo qué es la tradición y qué es lo que debe conservarse y cómo. En un texto mucho más experimental, o en realidad mucho más experimental hasta ahí, porque Aitia para su época es bastante experimental, pero para nosotros visiblemente más experimental, como es Alejandra, sucede de vuelta con un intertexto que ni siquiera es estrictamente tradicional.
Porque es la tragedia, pero es la tragedia en la manera en que la tragedia circula en este nuevo mundo. No es la tragedia heredada, no es la tragedia de Sófocles. Es la tragedia de Sófocles mediada por la manera en que la tragedia de Sófocles es recibida por aquellos que la reciben. En un modo fragmentario, en un modo parcial. Es eso convertido en algo más. Y finalmente, o no, finalmente no, antes de llegar a lo finalmente, este proceso de apropiación, este proceso de construcción de algo nuevo a partir de la comprensión de lo que se está heredando, de lo que se está haciendo, permite la ruptura con lo heredado para empezar a configurar una nueva manera de concebir la literatura. Y eso es esencialmente lo que vimos en el mismo de Teócrito, lo que vemos en el Epilio. Géneros que en cierta medida no tienen antecedentes, porque el mimo de Teócrito, aunque uno podríamos, por supuesto, está claramente vinculado con el mimo de Sofrón, es un mimo que por la manera en que es construido, el uso del hexámetro, el uso de escenarios que son completamente imposibles y que son deliberadamente imposibles, particularmente en el mimo 15, como hablamos cuando lo vimos, es un mimo que demuestra las posibilidades de construcción de un texto que es básicamente literario y que no está limitado por el ámbito de performance en que construye el propio texto. El mimo 15 de Teócrito se configura a sí mismo como un mimo, y se configura a sí mismo como un mimo de forma inambigua y clara. Pero una vez que se configura a sí mismo como un mimo, lleva al punto en donde esa existencia de sí mismo como mimo se vuelve insostenible. Porque es un texto literario. El gesto es exactamente el mismo que en Aitia y Calímaco, pero de forma en alguna medida más contundente. Porque mientras que Aitia y Calímaco nunca deja de ser un poema didáctico, un poema mitográfico, si quieren, el mimo de Teócrito en algún momento deja de ser un mimo. Y el momento exacto en donde deja de ser un mimo es donde introduce un canto de Adonis. Porque literalmente, en la forma más literal posible, deja de ser un mimo. Y es lo mismo que vemos también en el Epilio, en donde el modelo de construcción del poema épico se lleva a un punto donde ya no es exactamente épica lo que se está narrando. En el Epilio, en la Hécale de Calímaco, la mezcla de elementos que claramente no provienen del mundo de lo épico, la ausencia de proemio, la ausencia de cierre, la ausencia de cualquier marcador identitario de la épica heroica, quiebra la relación del texto con lo que sería reconociblemente épico, pero al mismo tiempo usando el molde heredado de la épica. Se parte del molde heredado de la épica para hacer algo que no es estrictamente hablando épica en el sentido tradicional, que es lo mismo que vemos en el texto de Heracles de Teócrito. Este Heracles, que es un bebé, este Heracles es un héroe épico porque es el Heracles del héroe que es un héroe épico, pero al mismo tiempo no es eso el poema. El poema es, en su primera parte, y en buena medida en la segunda, que estaba dando, podemos ver, es el problema de la preocupación de una madre por su hijo. Y el foco del poema está en eso, que no podría estar más lejano a la herencia épica tradicional. O, si quieren, podría ser más lejano si la herencia épica tradicional no fuera Homero, pero dejemos las sutilezas de lado. Todo esto, todo este lidiar con la tradición, todo este proceso de conciencia, autoconciencia de la tradición, todo esto culmina, y yo sé que lo dije 100 veces, pero lo voy a volver a decir, todo esto culmina en la bucólica. En la idea de que el poder del poeta, de usar el poema para construir una tradición y para construir un contexto, le permite esencialmente construir una tradición y construir un contexto completamente nuevos. No hay poesía pastoril en la tradición griega. Por lo menos nada que podamos reconocer y posiblemente nada que los propios griegos pudieran reconocer. Y el canto pastoril no es un contexto de performance reconocido en la tradición griega heredada por los poetas helenísticos.
es algo que es creado ex nihilo, pero es lógico que un poeta helenístico se dé cuenta que puede hacer esto, porque en la práctica todo lo otro que hace es esto. El himno de Teócrito, el Epílion de Teócrito, el mimo de Teócrito, son todas construcciones del autor sobre la base de modelos tradicionales, pero construcciones del autor. Y si uno está componiendo, y este es el proceso que vemos en Aitia de Calímaco, si uno está componiendo y se da cuenta que lo que está componiendo lo está componiendo uno que no necesita el apoyo de un contexto real de performance, de un contexto donde efectivamente se están dando las cosas para hacer algo, saltará la idea de, ok, entonces puedo hacer algo completamente nuevo. No es un salto tan complicado para dar. Pero ese pequeño saltito, si me disculpan la grandilocuencia, la exageración retórica, ese pequeño paso para un hombre es un gran paso para la humanidad. Porque por natural que sea, por obvio que sea el resultado de este proceso, por obvio que sean estos pequeños pasitos que de a poquito cada poeta helenístico va dando, que empiezan con el simple hecho de que el papiro se hace más barato porque los ptolomeos conquistaron Egipto. Ese simple hecho, que no tuvo nada de simple, pero que podemos decir que a los fines prácticos de esta conversación es simple. El simple hecho de que el papiro sea más barato, eso lleva a cambiar la concepción de la literatura. Porque una vez que el autor descubre que puede construir con su propio texto un mundo ficcional, un mundo que no tiene ninguna relación con el mundo real, entonces la literatura deja de ser lo que era en el periodo griego, en el periodo arcaico y clásico. La literatura deja de ser algo que transcurre en, sí, un mundo mitológico, pero que es parte de la historia, es parte de la herencia propia de la cultura. La literatura deja de ser el canto a los dioses, deja de ser el canto a los héroes, y pasa a ser algo que existe y se justifica por sí misma. El valor del texto literario es algo que no requiere nada más que el propio texto literario. Y este punto de quiebre es un punto de quiebre que, por supuesto, que todas las culturas posteriores adoptaron. Es obvio que cualquier autor, cualquier poeta que tuviera contacto con la cultura griega, contacto con estos autores, se daría cuenta inmediatamente de la ventaja que ofrece esto. Porque le permite una libertad creativa, una libertad para construir algo que los marcos tradicionales restringidos de la mayor parte de las herencias culturales no permiten. El autor deja de ser alguien que está por debajo de la tradición y pasa a ser su dueño. Y el texto deja de ser una mera herramienta de reproducción de lo que se ha heredado y pasa a ser una herramienta para la construcción de algo que es característico de la propia época. Todo lo que vino después en la literatura griega y en buena medida en todas las otras literaturas depende de este momento de inflexión, por el simple hecho de que este momento de inflexión es el primer momento en la historia de la humanidad en donde las personas que hicieron literatura tuvieron que lidiar con la pregunta: ¿qué corno es lo que estamos haciendo? ¿Qué se supone que es lo que estamos haciendo? Y el gran punto, y esto es una cosa que vale para toda la historia de la humanidad en todos los aspectos, la primera vez que un ser humano se pregunta qué corno estoy haciendo cuando estoy haciendo esto, nunca más nadie después puede volver a hacer eso sin hacerse esa pregunta. Cuando nosotros pensamos el periodo helenístico, por eso, y a veces cometemos el inevitable error de, ante la magnitud de la herencia de la poesía arcaica y la poesía clásica griega, y la reconocible desgracia de que mucho de lo que tenemos del periodo helenístico está brutalmente destruido, y sobre todo algunos textos fundamentales como los Aitia de Calímaco o la Écale están en pésimo estado de conservación.
decía que cuando cometemos el error de creer que esta poesía helenística es una poesía que es reactiva a lo que la precedió, cometemos un error que es completamente legítimo, pero al mismo tiempo opaca el hecho de que la reacción de estos autores a lo que los precedió es una reacción que fue mucho más que simplemente un posicionamiento ante el pasado. También fue algo que determinó cómo se percibiría el pasado para todo el resto del futuro. Por eso no es raro que todos los poetas posteriores, tanto griegos como romanos, y no exclusivamente, también árabes y de muchos otros, vieran en el periodo helenístico el momento fundamental de su historia. Por eso cuando vamos a la poesía romana encontramos que todos los autores buscan un referente helenístico. Es raro encontrar autores romanos que busquen un referente prehelenístico, exclusivamente, ¿no? Digamos, todos se le pregunta eventualmente alguna tragedia, siempre eventualmente alguno cae, Homero siempre está detrás de todos, porque todo llega al mar. De todos los ríos llegan al mar, en realidad todos los ríos salen del mar, sería en este caso, pero no nos pongamos geográficos, este que digamos todos los ríos salen, llegan al mar. No, en realidad me enredé solo. Sigamos. Es lógico que los referentes que se buscan sean helenísticos, no solo entre los poetas romanos, también entre los poetas griegos posteriores. Porque los poetas helenísticos son los que fundaron aquello contra lo que todos los posteriores, todos los poetas posteriores iban a tener que trabajar. Sean, y este es el punto fundamental, sean o no griegos. Y esta es la gran diferencia. Esta es la razón por la cual los poetas helenísticos son fundamentales. Porque sí, todos los poetas lidian con su tradición. Volvemos a lo mismo. Todos los poetas de toda la historia, de toda la literatura, lidian con su tradición. Pero los poetas helenísticos, y con los poetas helenísticos, tienen que lidiar todos. Porque los poetas helenísticos fundaron una manera de hacer literatura que todas las culturas posteriores adoptaron, que todas las culturas posteriores incorporaron. Y en este punto es la rueda. Todas las culturas usaron la rueda. Todas las culturas que tuvieron contacto con una cultura que usó la rueda, adoptó la rueda, porque la rueda funciona. El concepto de literatura que los poetas helenísticos desarrollaron, mirando hacia su tradición, es un concepto de literatura que es tan básico, tan poderoso, que todas las culturas que entraron en contacto con esta forma de hacer la literatura la adoptaron. Y eso llega hacia Roma y a través de Roma a toda la cultura europea. Y a través de la cultura europea a todo el resto del mundo. Y nosotros somos parte del resto del mundo, ¿no? Digamos, nosotros. Y sí, si nos ponemos en exquisito, 50 o 150 personas en el lapso de 60 o 70 años hicieron esto. Pero también hubo un día que alguien frotó dos ramitas y logró encender fuego, y eso lo hizo una persona, o dos, o cinco. Y eventualmente dio origen a la especie humana. Entonces, no es tanto lo extraordinario de que 70 o 80 personas a lo largo de 60 años hayan hecho esto. Lo extraordinario es que nos tengamos que preguntar cómo puede haber sido que pasó eso. Porque una vez que pasó, y alguna vez iba a tener que pasar, obviamente que cambió la historia de la humanidad para siempre. Yo empecé este curso diciendo que iba a querer convencerlos, mi objetivo era convencerlos de que los poetas, creo que dije esto, ahora estoy pensando que no me acuerdo qué dije, pero hagamos como que dije esto. El problema es que esté grabado es que se puede verificar, pero hagamos como que dije esto. Quería convencerlos no solo de la importancia del periodo helenístico, que a esta altura del partido de la investigación es bastante ocioso, sino de la importancia de enseñar del periodo helenístico a cualquier persona que esté estudiando literatura. Porque entender cómo los poetas helenísticos tomaron lo que heredaron y lo convirtieron en algo nuevo, es también entender el momento en donde nuestro concepto de literatura surgió.
Y no sé si los convencí o no los convencí. Pero si se llevan una cosa de este seminario, yo quiero que sea esta, quiero que sea, estén o no convencidos de mi versión de lo que pasó en el periodo helenístico, estén o no convencidos de mi postura de esto, creo que hemos visto suficiente de los textos como para al menos forzarnos a reflexionar sobre el hecho de que este es un periodo de inflexión en la historia del pensamiento humano y de la cultura de la humanidad en su conjunto, no de Grecia, de la humanidad en su conjunto, con lo que nadie que se dedique a las humanidades puede no lidiar en algún momento. Porque esas discusiones en la corte de Ptolomeo, esas discusiones en la biblioteca de Alejandría, son el Aithion de la literatura posterior. Y el Aithion puede no ser la suma y la respuesta de todo, pero mínimamente es algo que merece ser considerado a la hora de reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Entonces, quiero cerrar de vuelta expresando mi inexpresable agradecimiento por la invitación a hacer este seminario, a Ana, a Gabriela, a todos la gente de la Universidad del Sur. Para mí fue una experiencia extraordinaria y gratísima. Sé que no puedo decir lo mismo de ustedes, pero a ustedes me invitaron, así que se tienen que aguantar. No, espero que haya sido también gozosa para ustedes. Eh, con total sinceridad, no tengo palabras para decirles la gratitud porque me hayan dado esta oportunidad y espero que les haya servido. Y espero que tengamos la oportunidad de seguir charlando de este y otros muchos temas por los años que vienen. Y muchas gracias.